La iglesia hoy tiene en su mano y delante de sus pasos la posibilidad de elegir lo que quiera hacer. Y la iglesia de hoy será lo que quiera hacer. El Señor la deja hacer lo que quiera hacer. Dios le permite a esta iglesia de la Odisea, la iglesia de nuestro tiempo, llegar a hacer lo que quiera hacer, y cualquiera de ustedes puede vivir como quiera vivir y puede hacer lo que quiera hacer en este siglo y en este tiempo. Y más que nunca antes, esa liberalidad con que Dios deja hacer las cosas dentro de lo que es el contexto de la iglesia es una cuestión que realmente nos sobrecoge. Es el tiempo cuando Dios se sienta a lamentar la ruina de un pueblo que Él creó para su gloria. Son los días estos, los días del clamor de Isaías, cuando en ese grito desgarrador del corazón de Dios, saliendo por la boca del profeta, del príncipe de los profetas hebreos, exclama el Señor Dios y dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque Jehová tu Dios habla. Crié hijos y los hice grandes, y ellos se rebelaron contra mí. El asno conoce el pesebre de su Señor. Sin embargo, mi pueblo no me conoce a mí, no tiene entendimiento. Es la queja de Dios, es el lamento de Dios, es el cansancio de Dios, es la fatiga del Eterno. Cada vez que predico, lo hago con la pasión como si fuera el último día que tengo oportunidad de predicar. Siempre lo hago así. Y pienso que hoy puede ser el último tiempo que tenga para decirles algo a ustedes. Y aunque tenga planes de volver algún día acá, y aunque el Señor abra puertas para volver acá, no me entusiasmo con el futuro. Tengo que vivir como profeta de Dios, como predicador de Dios, este momento. Y lo que tengo para decirles hoy en mi corazón no se los puedo decir en una hora más. Debo decírselos ahora. Y yo quiero que ustedes lo escuchen ahora con un corazón abierto delante de Dios. Aleluya. Porque este es un tiempo de absoluta necesidad delante de Dios. Cada vez que predico, sé que predico un mensaje violento, que no gusta, que disgusta, que molesta. Un mensaje que realmente vulnera muchas veces los criterios de muchas personas y revienta el corazón de tantas gentes. Pero yo no he venido para ganar amigos, he venido para ganar la amistad de Cristo entre ustedes. Aleluya. Y no he venido para ser complaciente con la gente que vive lejos de Dios, he venido para estrechar lazos con la familia del eterno Señor. Es como en los tiempos de Jesús, cuando le dijeron: tu madre y tus hermanos están fuera buscándote. Y él se pregunta: ¿quién son mi madre y mis hermanos y hermanas? Los que hacen la voluntad de mi Padre, ellos son mi familia. De tal manera que estamos aquí para hablar a la iglesia de Jesús en el sano y profundo deseo de que la iglesia de Cristo viva una nueva vida, cada día más fuerte, más enlazada, más enraizada en la profundidad de la interpretación de las Escrituras, y que viva profundamente enraizada en una vivencia perfecta, completa de lo que es la vida cristiana. No necesitamos tanto saber cómo vivir, aunque el conocimiento y el intelecto sean deseables y exquisitos a veces. Hoy por hoy lo que necesitamos es vivir a Jesús en nuestro corazón. Aleluya. Pero cada vez que predico la palabra del Señor, que tantas veces me he quedado sin garganta, ronco, gritando, he sentido la decepción, el dolor, y me asalta sin ninguna duda esa terrible experiencia que asaltó al profeta Isaías, cuando en uno de sus capítulos más profundos, el 53 de su libro, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? ¿Dónde está la iglesia, los hombres, las mujeres de nuestro tiempo, que podrían decir como el Cristo de Nazaret: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido Jehová el Señor para predicar el año de la buena voluntad de Dios? Porque sentimos en nuestro corazón la realidad desgarradora de que la iglesia del Señor cada día se enfría, de que este
sistema glorioso que es la iglesia se fosiliza, se vuelve más rígido, más duro, más impenetrable a la palabra del Señor. Y la espada de dos filos, esta espada poderosa del Dios eterno, encuentra serias dificultades para penetrar la conciencia y la vida de este mundo postcristiano que nos ha correspondido vivir. Chocan en mi mente y en mi conciencia las palabras proféticas del Hijo de Dios, que me hace recordar de que estoy viviendo los días de Noé, me hace recordar que estoy viviendo los días de Lot, me hace recordar que los ángeles de la destrucción están en la tarde y en el anochecer de este día a las puertas de la ciudad maldita. Aleluya. Y me hace sentir como un Noé, como un Lot, como los viejos profetas del antiguo tiempo gritando en medio del desierto sin que nadie escuche. Y me siento como se sintió el Dios de los ejércitos cuando, no encontrando interlocutor en su pueblo, entonces habla al cielo y habla a la tierra y dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque en medio de la tierra no había hombre alguno que fuera capaz de conversar con el Dios del universo. Este es un tiempo difícil de encontrar gente que realmente abra su corazón al Dios vivo. Estamos llenos de religión, saturados de ideas religiosas. Hemos propulsado el nombre de Dios en todas partes, pero necesitamos una identidad profunda con el Hijo de Dios, con Dios mismo, en medio de este tiempo de crisis. Estamos viviendo un mundo post-cristiano, y habrá que decirlo con calma para entenderlo. Este es un mundo al cual le están ocurriendo cosas absolutamente desagradables. Los valores morales están desintegrados, no desintegrándose, están desintegrados. La moralidad es una palabra compleja, difícil de interpretar. La ética, la diplomacia política, es una cuestión difícil de definir. La verdad, la justicia, el amor, la paz, la esperanza son conceptos absolutamente abstractos, difíciles de encontrarles un sentido y un significado práctico aplicable a la vida de hoy. Hay violencia en todas partes, violencia en las altas esferas, partiendo con las guerras fratricidas que sacuden a los pueblos, pasando por las guerrillas urbanas y por las guerrillas de más allá de las urbes, pasando por todo lo que significa el sistema de violencia en la tierra, y llegando hasta esa célula sagrada y gloriosa de la vida del hombre que es el hogar. El diablo ha penetrado, el jinete con el caballo bermejo, el caballo rojo, no solamente ha sacudido las naciones, sino que ha llegado al hogar de las gentes, desintegrando los matrimonios y hoy más que nunca produciendo divorcios, separando a los padres de los hijos, provocando en las familias una barrera de división en el lenguaje, en las costumbres, en las ideas, haciendo extraños a los padres con los hijos. El avance tecnológico, el lenguaje de la computación, de la cibernética, produce una discordancia entre la vieja generación y la nueva generación. Los hijos nuestros habrán de crecer con los robots, con las computadoras, con todos los conocimientos que la ciencia y la tecnología moderna permiten, y nuestro lenguaje será un lenguaje del pasado. De tal manera que hoy hay una crisis generacional, una crisis de moral, una crisis de todo tipo. Y desde los altos mandos de los gobiernos hasta los más bajos estratos sociales, esta crisis está representada. Cuando veo el arte de nuestros pintores locos, que para nada son ya los pintores realistas de los siglos XV, XVI, la era grande de la pintura mundial. Hoy en día, cuando vemos esos pincelazos locos, esas figuras abstractas, geométricas, que solamente algunos educados y cultos procuran encontrarle algún significado. Cuando vemos los poetas de hoy, cuando vemos hoy día
el arte popular de la música, cómo se expresa, cómo vive, cómo canta. Cuando vemos surgir al mundo de la popularidad y de la fama a los grandes cantantes de nuestros días, con esos bailes selváticos que no entendemos, con esa música demoníaca que nadie capta y que sin embargo embebe y seduce y esclaviza a la juventud de nuestros días. Tenemos que entender que el artista de hoy no es sino solamente la expresión de una realidad social. El artista no es creador, es la voz de una sociedad en crisis y decadente. El artista no es el que guía al mundo, no es el que fija rutas, el que construye caminos. El artista es una expresión de su sociedad actual. Cuando miramos la arquitectura, la pintura, el arte, cuando vemos el cine, la gran mayoría de las películas hoy está dirigida hacia dos cosas bastante fuertes, que es el sexo y la violencia. Este cine erótico, pornográfico, que está desarrollándose en todas las metrópolis del mundo. Los cineastas ya no solamente filman películas románticas como Lo que el viento se llevó, que es un clásico del cine romántico de todos los tiempos, sino que filman las películas eróticas más abruptas, más brutales, más degradantes que puedan existir. Y cuando la gente tiene la posibilidad de comprar un videotape, un videocassette con películas pornográficas y llegarlas al hogar para producirlas con estas modernas máquinas como los Betamax, entonces la corrupción de la pornografía llega al hogar, llega a los hijos, a los muchachos, a la gente joven, a los niños, degenerando, maltratando y maldiciendo esta ciudad nuestra. Cuando vemos en ciudades como estas, o como veo yo en mi propia ciudad, allí en Santiago de Chile, cuando vemos la presión de la cesantía, de la falta de trabajo, y vemos a las muchachas jóvenes lanzadas a la calle, a la prostitución, a la vagancia, cuando vemos que los empresarios de las antiguas fuentes de soda o cafeterías de nuestro tiempo, ahora ya dejan el café y el té e instalan un negocio de pornografía donde cualquiera, por unos cuantos pesos, puede pasar horas y horas deleitándose en la maldad y en la inmundicia de este mundo. Cuando vemos que el diablo levanta en cada esquina un templo del vicio y de la maldad, y cuando vemos que la iglesia se arrincona, se atrinchera, se retrae en lugar de sobrepujar por la maldad del mundo, encima de la maldad del mundo, digo, se contrae, se retrae, se vuelve como la ostra cuando se cierra, entonces pensamos que realmente tenemos crisis y tenemos absoluta decadencia. Esta es una sociedad podrida. O habrá que decirlo con una palabra más educada. Esta es una sociedad de plástico, donde todos los valores se han vuelto desechables, donde hoy por hoy la pieza que no sirve se la reemplaza por un repuesto de plástico. Yo no sé si ustedes han visto la invasión japonesa, la invasión que viene del oeste, y habrá que decirlo con todas sus frases, las grandes invasiones en contra de Occidente siempre soplarán desde el oeste, y al final de los tiempos la invasión final sobre el occidente viene también del este. Cuando cabalguen algún día sobre las arenas candentes del desierto y de la soledad del Medio Oriente, los 200 millones de soldados, entonces veremos cumplirse el apocalipsis que está pronto a ser una realidad en nuestra era. Todos los grandes azotes de la historia vendrán siempre del este, y algún día Occidente morirá por esa fuerza terrible, telúrica del este.
Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Hay que decir algo acá. Amén. Las fuerzas del anticristo, que también vienen del este, están llamadas a triunfar sobre el mundo occidental. Cierto. Todas las doctrinas comunistas, ateas, socializantes, las doctrinas que niegan la existencia del Dios eterno, que luchan contra toda fuerza de religión, vienen del este y habrán de dominar algún día sobre este mundo. La iglesia tiene que estar preparada para ese día crucial y angustioso. Esta es la última vez que voy a hablar para ustedes. Y he sentido en mi corazón durante todo este día el peso de lo que significa profetizar. Aleluya. Y hablar sobre la fuerza terrible del anticristo, que quiero comentar para ustedes, de algún modo. Estamos viviendo en un día de crisis, de angustia. Y esta América Latina, esta América Morena, al sur del Río Grande, será un continente que poco a poco irá cayendo en las manos de ese pueblo que está destinado a destruir la cultura occidental. Porque la cultura occidental dejó al Dios vivo. La cultura que nació en las bases del cristianismo, de la Biblia y de la fe religiosa. Porque los países europeos, herederos de la Reforma, creadores de la Reforma, han dejado al Dios eterno. Por cuanto se olvidaron de la palabra de Dios y dejaron las enseñanzas del Evangelio, esa iglesia que perdió la sal, hoy es pisoteada por el mundo y por los hombres. Y yo se los digo desde aquí con toda la seguridad que en mi boca de profeta cabe. Las fuerzas del mal, las fuerzas del este, caerán algún día sobre América y sobre Europa. Y esta es palabra de Dios. Y no importa cuánto se demore en cumplirse, pero así va a ser. El anticristo, que tiene su eje, su fuerza, su evangelio, justamente en estas doctrinas terribles del ateísmo, surgirá algún día a la luz, aunque sinceramente y proféticamente yo creo que está vivo, y ya lo diremos por qué. Habrá de sacudir la realidad de este mundo, y la iglesia tendrá que enfrentarse, pues, a vivir en una etapa de fe como nunca antes si quiere sobrevivir. El que perseverare hasta el fin será salvo. El que fuese capaz de soportar hasta el fin será salvo. Por eso es que la Biblia dice, si esos días no fuesen acortados, ninguna carne podría sobrevivir. Aleluya. Y aún tratará de engañar a los escogidos, porque prácticamente toda la iglesia militante será engañada y caerá bajo el lazo del cazador. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. En cualquier otro lugar, en cualquier otra senda que nos encontremos, y no importa quién nosotros seamos, si vivimos lejos del camino de la santidad de Dios, el mal nos alcanzará en cualquier lugar donde nos encontremos. Hay un solo lugar, un solo camino, una estrecha senda, donde el diablo jamás podrá alcanzarte a ti ni a mí. Es la senda de la santidad de Dios. La iglesia no tiene otro refugio, no tiene otro amparo, no tiene otra roca de salvación, de escape, sino la senda de la santidad de Dios. El diablo rugirá y devorará a todo aquel que encuentre fuera del camino de la santidad del Señor.
Y no importa quiénes ustedes sean, pastor de la iglesia, obispo de grandes misiones, señores del evangelio, escúchenlo. Si no están en el camino de la santidad de Dios, el diablo se los comerá vivos. Aleluya. Siento la presencia del Señor. Aleluya. Días amargos, críticos, angustiosos vienen sobre esta tierra. Aleluya. Días como nunca antes soñamos ni vimos. El Apocalipsis está ahora entre nosotros. Aleluya. Aleluya. Santo es el Señor, gloria a Dios. Por eso el profeta Habacuc, que es el profeta que ve estos tiempos míos y suyos, exclama y dice en esa palabra que lo retrata de cuerpo entero: el justo por la fe vivirá. Aleluya. Estamos asistiendo hoy por día al derrumbamiento, al desmoronamiento de la sociedad occidental. Este mundo post-cristiano, este mundo post-evangélico, este mundo que es post-bíblico, este mundo de después de la Segunda Guerra Mundial, este mundo nuestro caótico y herido en la sociedad que nos ha correspondido vivir. Esta generación de plástico donde todo es reemplazado, donde todo es reemplazable, donde la persona humana ha perdido el valor, donde hoy se mata a un hombre como se mata a un perro y con mucho menos valor incluso. Cuando los proclamados derechos humanos que resuenan en las altas cumbres de las Naciones Unidas y reparten su eco en la OEA o en otras organizaciones internacionales, cuando mucha gente se convierte en heraldos de esta nueva edad de los derechos del hombre, no son sino solamente literatura, diplomacia, tantas veces careta, organizaciones de fachada que no buscan otra cosa sino solamente la penetración política. En estos tiempos donde hablar sobre los derechos del hombre es peor que en los tiempos del pasado, en estos días cuando el valor de un trabajador, de un obrero, no significa nada delante del poder del dinero y delante del terrible monstruo de la máquina, cuando la actividad fabril, la actividad de las industrias, de las fábricas, de la economía se ha deshumanizado, cuando nos enfrentamos al concepto de la ley, cuando nos enfrentamos al concepto de lo que es la maquinización, la automación de las cosas, cuando vemos que el hombre vale menos que una máquina, pensamos que estamos peor que en los días de la esclavitud, porque en los tiempos de la esclavitud todo hombre que tenía un esclavo a su servicio le pertenecía y era su máquina del pasado y lo cuidaba porque era su inversión. Era una máquina que caminaba, era un negro, era un esclavo, era un indio, pero era su máquina y sabía que si esa máquina se le moría dejaría de producir para él ganancias. Pero hoy cuando veo a los empresarios de este mundo, muchos de ellos titulados de cristianos, y los veo deshumanizados, despersonalizados con respecto al trabajador, cuando veo que cuando a una máquina le falta un repuesto, se le quiebra una pieza, corren al distribuidor. Pero cuando un empleado está enfermo, agónico, les importa mucho menos que el repuesto de una máquina. Pienso en la deshumanización de nuestro tiempo, donde la vida del hombre no significa absolutamente nada. La iglesia del Señor tiene que tener un mensaje social que le habla al mundo de hoy lo que significa el hombre para Dios.
Y ese mensaje lo no van a ir a dar los ateos ni los políticos carnales y cananeos de este mundo. Tendrá que darlo la iglesia de Jesucristo, la iglesia del Señor, ustedes y yo, gritarlo en el mundo. El hombre es la imagen de Dios, y el mundo de hoy ha roto, ha lacerado, ha quebrado la imagen de Dios en la historia. Asistimos a una generación de plástico, a una generación donde lo único que importa son cuestiones tales como el placer, el dinero, el orgullo, la fama, la vanidad. Pero también asistimos al derrumbe de esta generación, porque esta generación nuestra en los países industrializados y sobreindustrializados está saturada de placer. Una generación que no necesita nada, que todo se le da en una bandeja de plata, donde no hay que hacer esfuerzo alguno para tener confort y placer. Entonces esa generación cae en la degeneración, en la inmoralidad más terrible y despreciable. Incluso cosas que fueron alguna vez tan bellas como el amor, no solamente el amor romántico, sino incluso el amor erótico en un matrimonio. Aún así, el diablo ha penetrado a la vida, al corazón de la familia, de los hombres, a desarticular matrimonios, a deshacer personas, a hacer pedazo la obra de Dios en el hombre. Y hoy día, el acto del amor no es sino solamente un acto brutal, carnal, sin sentimiento, sin pasión interior, sin esa chispa de amor que brota en todas las cosas. Hoy en día un hombre desconocido con una mujer que tampoco conoce se unen en un acto animal simplemente, sin que haya ningún lazo afectivo en la vida. Y tantas gente se casan sin amarse, sin quererse, sin sentir esa profunda intimidad, esa profunda ligazón, ese profundo vínculo que da el amor. Y forman una familia sin amor, una familia por conveniencia, una familia por prestigio, por apellidos, por estatus. Así está el mundo, degenerado y caído, maldito delante de la presencia de Dios. Un mundo que olvidó a Dios. Y el reflejo, la influencia, la fuerza telúrica de ese mundo la tenemos representada tantas veces dentro de nuestras iglesias, donde la desgracia que vemos en los periódicos y en los medios de comunicación lo tenemos también viviendo en medio nuestro como pastores. Vemos la realidad de una iglesia doliente, vemos matrimonios deshechos, vemos carnalidad, adulterio, fornicación, maldad, envidias, que están latiendo en la vida de la iglesia hoy. Y desde mi posición de profeta, indudablemente veo que el diablo se sienta con nosotros en los templos de hoy. Es el que asiste a nuestras reuniones, es el que canta con nosotros, es el que da la ofrenda con nosotros. Es que Satanás está sentado en el templo de Dios. Y yo quiero que ustedes lo entiendan y sepan esa realidad. Sayamir realiza May. Ahora mismo, Señor, danos tu palabra de fuego. Aleluya, aleluya. El templo del Señor ha sido profanado. Es corriente hoy ver cristianos que durante la semana se meten en los pecados más horribles. Un tipo tiene una amante, una mujer que no es su esposa. Durante los días de la semana se ve con ella en un hotel galante, en un café, en un cine.
y después el día de fin de semana viene acá a adorar al Señor, a dar su ofrenda, a cantar con nosotros. Esa es la realidad de la iglesia, podrida hoy hasta las masas. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. El hombre no es más que una podrida llaga desde la cabeza a los pies. Esa es nuestra iglesia hoy. Y cuando vean que en cada ciudad de cada país hay iglesias evangélicas y hombres que alaban a Dios, no se mareen con las cifras, ni con las estadísticas, ni con los reportajes. Porque no todo lo que brilla es oro delante de la presencia del Señor. Porque no todas las cosas que parecen ser son. Hoy se cumple más que nunca esa palabra que golpea nuestra conciencia. Tú tienes nombre de que vives, pero sin embargo estás muerto. Hoy en día la iglesia se parece a esas estrellas del firmamento que hace muchos años se apagaron. Sin embargo siguen brillando en el espacio. Están tan lejos de nosotros, que es luz la que nos llega. Pero ya esa estrella no existe en el firmamento. Sigue brillando porque lo que brilla es su luz. Hay tantas iglesias que lo único que les queda es historia, es pasado, es recuerdos. Pero de la presencia del Dios vivo que algún día las impulsó a crecer, ya no quedan sino solamente los pergaminos, los viejos trofeos del ayer, que como puestos en una galería, todos los hombres de hoy se sientan a contemplarlos, a mirarlos, a recordar cuán grandes fuimos. Cuando leo el libro de los Hechos, siento la vergüenza de hoy para mí, para la iglesia. Y sé que ya nadie le dirá al paralítico de la puerta a la hermosa del templo, levántate y anda. Que ya no vendrá Pedro ni Juan caminando otra vez por las gradas de aquel templo a la hora de la tarde de aquel día para decir no tengo plata ni oro, pero en el nombre de Jesús ponte en pie. Sé que ya no vendrá Pedro a resucitar a Tabita. Sé que no vendrá Pablo a darle vida nueva al paralítico. Sé que no será otra vez Pablo, Silas o Bernabé quienes prediquen en el Olimpo o en Éfeso, echando fuera y destruyendo el poder de las fuerzas malignas. Yo he dicho, Señor, ya no volverán Pedro y Pablo con nosotros, ni Juan ni tus siervos. Si tú no haces algo maravilloso en nuestros días, si tú no levantas nuevamente a ese Pedro, a ese Pablo de entre nosotros, entonces el libro de los Hechos no nos sirve para nada. Lo he dicho al Señor. Sí. Aleluya. Los recuerdos son gratos, pero vivir de recuerdos no sirve. Sentarse alguna vez en el camino y mirar hacia atrás siempre será prudente y sabio, pero vivir de los recuerdos del ayer no sirve. Es hoy, en estos tiempos,
Cuando yo tengo frente a mí a los hambrientos modernos de este mundo, cuando tengo frente a mí a las multitudes sedientas, a los hombres que necesitan pan y pez, cuando otra vez las multitudes se congregan ya no en torno a Jesús, sino en torno a mí, cuando siento la necesidad de tener ese poder que multiplica el pan y los peces, y no lo tengo, cuando paso al lado de los enfermos y no tengo el poder de sanarlos, cuando paso frente a los necesitados y no tengo el poder de darles lo que quieren, entonces siento la pequeñez, la necesidad de mí. Y entonces me doy cuenta de que la iglesia de hoy está viviendo en un carnaval de la fe, simplemente en la feria de las vanidades, donde vive el mundo engañado y la iglesia engañada también, donde realmente es fuerte esta falta de búsqueda de Dios en el corazón de las personas. Son los días de Noé, los días de Lot, días en que la gente se casa y se va en casamiento, los días de Lot, los días de la degeneración, días en que los homosexuales y las mujeres lesbianas viven entre nosotros y se sientan con nosotros y vienen al templo del Señor con nosotros. Incluso algunos dirigen la iglesia del Señor también, pastores o grupos corruptos de arriba abajo, degenerados, inmorales, incapacitados para dirigir la grey del Señor. Aleluya. Yo sé que nunca voy a estar en los grandes titulares de los hombres evangélicos de mi país, y que tal vez nunca vaya a las reuniones internacionales de evangelismo invitado por alguna asociación, jamás. Porque cuando uno dice estas cosas se quema. Y porque verdaderas mafias, y lo vamos a decir así con toda su fuerza, gobiernan y dirigen los destinos de las iglesias en los países nuestros. Y cuando hay cualquier persona que en el nombre del Señor se levanta a profetizar de una manera brutal y dura, ese hombre queda señalado, y la información, por lo menos lo que ocurre en mi país, se traspasa, se traslada a los grandes y pequeños papas de nuestras iglesias evangélicas. Pero yo tengo una reunión que no es internacional a la cual asistir. Es la reunión del universo. Allí estarán los mejores evangelistas, los más grandes profetas, los mejores siervos de Dios. Y estaré allí. Aleluya. Gloria a Dios. Te alabo, Señor. Bendice, oh Dios mío, a tu iglesia fiel. Bendice a los pastores fieles, Señor. A los hombres limpios de corazón. A tus siervos santos y puros. A los hombres que no han vendido su dignidad ni su integridad a cambio de los favores o placeres o privilegios de este mundo. Bendícelos, Señor. Siento en mi corazón, hermanos, que debemos interceder en este momento por la iglesia de Jesucristo. Vamos a pedir que Él sacuda a su iglesia en el mundo. Vamos a pedir que Él derrame un bautismo de santidad sobre su iglesia.
de que el día grande y terrible de Jehová se acerque sobre el mundo y que realmente el juicio de Dios comience por la casa de Dios hoy. Quiero orar por ustedes, aleluya, y con ustedes, puestos en pie, por favor, tengamos un momento de clamor. He aquí viene el grande día y terrible de Jehová, ardiente como un horno, aleluya. Clamamos delante de ti, oh Señor, para que nos bendigas en abundancia de paz, en abundancia de santidad. Clamamos y anhelamos una iglesia limpia, pura, profunda, una iglesia profética, apostólica, una iglesia limpia por el lavacro de la sangre del Hijo de Dios, una iglesia sin pecado, sin mácula, sin inmundicia, una iglesia limpia en la cual fluya y corra la gloria de Dios. Ven, sacude, Señor, a tu pueblo ahora. Ven, Señor, y vive en medio de tu iglesia. Déjanos escuchar tu voz, Padre mío. En estos días de crisis, háblanos, Señor. Beneficio, oh Dios mío, a cada vida, a cada corazón. Aleluya. Qué maravilloso es sentir el amor del Señor, el consuelo de Dios que refrigera nuestras vidas. Es la fuerza de Dios, esa fuerza cósmica que recorre cada fibra de nuestro ser. Palabra creadora que mueve todos nuestros músculos, que inunda todos los tejidos de nuestro cuerpo y reparte en nosotros una gracia eterna y gloriosa. Aleluya. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que se refiere al arca. El arca era transportada hacia Jerusalén desde la región de los filisteos, llevada por los sacerdotes, y en un momento de la travesía el arca parece caer al piso. Un hombre atento se acerca a sostenerla y en cuanto la toca, muere. Y el arca de Dios ha sido contaminada y debe quedarse allí a medio camino sin llegar a Jerusalén. Eso es lo que ocurre hoy con la iglesia del Maestro. Hombres sin unción, gentes con una vida impía, inmunda, sucia, corrupta, han tocado con sus manos pecaminosas el arca del Señor. Y la iglesia está, como en los tiempos antiguos, detenida. Es por eso la desgracia de la iglesia, es por eso que el diablo se sienta en las congregaciones, y los hijos de Satanás, la raza de la serpiente, vive también con los hijos de luz. Yo creo que una de las cosas más fuertes de decir es justamente esta, de profunda controversia teológica. Estoy absolutamente cierto y seguro de eso. Pero esa es la realidad. Hay gentes dentro de la iglesia del Señor que no debieran estar. Y están porque la iglesia no tiene la asepsia, no tiene la descontaminación, no tiene la purificación que realmente necesita por la palabra. Yo creo en una iglesia santa, en una iglesia pura, en una iglesia realmente limpia, donde no vive el pecado.
Pero tener una iglesia así es un desafío, porque significa tener menos gente y significa seguramente tener una iglesia que se contrae, una iglesia más selectiva, una iglesia seguramente con otras condiciones y características que están en desacuerdo con la exigencia de nuestros días, donde todas las obras y talentos se aprecian, se magnifican, se cuantifican por la magnitud de los logros alcanzados. Es difícil para un pastor ser selectivo, pero el Cristo de la gloria sí que es selectivo. Él sí que tiene todavía esa espada de fuego entre el árbol de la vida y el hombre de hoy, fruto que solamente está reservado a aquellos que cumplan los requisitos de Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Y cuando la Biblia habla de esa realidad es que está diciendo justamente eso: sin santidad nadie verá al Señor. Y cuando veo este apocalipsis dramático, duro, brutal, que me dice los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que hace y ama la mentira. Cuando me dice que los borrachos quedarán fuera, cuando me dice que los homosexuales quedarán fuera, cuando me dice que los degenerados, los inmorales quedarán fuera, entonces yo no sé qué predicarle a la gente de este mundo, sino tener que enfrentarlos con esta verdad suprema del Evangelio, que solamente existe la vía del arrepentimiento, el cambio total, para encontrar el camino al reino de Dios, y que si alguien no está dispuesto a nacer de nuevo, entonces no debe estar aquí dentro de la iglesia del Señor. Y alguien me ha dicho: ¿y usted qué quiere? ¿Que echemos a la mitad de la iglesia afuera? A mí la verdad es que no me importa, porque ese es un problema de cada pastor. Pero muchos llegarán en aquel día diciendo: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, tuvimos poderes, hablamos de ti. Y él dirá: no os conozco, de dónde seáis. Y cuando entramos en este rubro, habremos de decir algo. Hay una iglesia paralela a la iglesia de Jesucristo, una iglesia que vive junto con la iglesia del Señor, una iglesia que camina junto con la iglesia del Señor, pero es una iglesia de maldición. Babilonia la Grande no está fuera de la iglesia evangélica, Babilonia la Grande está dentro de la iglesia evangélica. Generalmente nosotros protestantes hemos mirado tradicionalmente a la iglesia católica como la gran ramera, Babilonia la Grande. Se lo hemos gritado a los católicos en su cara. Pero una de las cosas más terribles y dramáticas de la iglesia protestante de nuestro tiempo es que no se ha dado cuenta que está infectada con el mismo mal de fuera. Por lo tanto, Babilonia está sentada también dentro de la iglesia evangélica. Cuando veo a una iglesia como la iglesia, y lo voy a decir con todas las frases aquí, como la iglesia luterana, que es la iglesia oficial de Alemania, reunir dinero de sus feligreses y comprar armas y entregárselas a los países del tercer mundo en África para que organicen guerrillas en contra de los imperialismos que les mantuvieron esclavizados durante tiempo, entonces me pregunto: ¿cómo es que en la casa del Señor se recoge el dinero que se supone de Dios para encaminarlo, distribuirlo en medio de fines que son absolutamente contrarios a la prédica del Evangelio? Otras iglesias de Estados Unidos, de América, recogen sus fondos con los cuales mantienen misioneros, iglesias y edifican templos en todas las ciudades del mundo, recaudados provenientes de la explotación del cultivo y de la producción del tabaco, por ejemplo.
son los misioneros que ellos envían, los pastores chilenos o argentinos, porque esa iglesia tiene iglesias aquí en muchos países de América, le dicen a los viciosos, a los drogadictos, no fumen, pero el dinero que los sostiene, que los mantiene, proviene justamente del cultivo del vicio. Cuando uno dice esta realidad, se muere con cualquiera, pero así está la iglesia de hoy. Entonces, cuando veo las cosas así imposibles de limpiarla con mis manos, no me queda otra cosa que gritar al cielo y decir: Señor, lo único que te pido es que envíes tu juicio sobre tu iglesia. No tengas piedad de ninguno de nosotros. Ven, Señor, y sopla sobre el mundo, sobre tu iglesia, sobre las grandes catedrales, sobre las grandes organizaciones, sobre las gigantescas iglesias. Ven y sopla, Señor, con tu juicio. Y yo he venido justamente para decirles eso a ustedes. Y en esta última oportunidad que tengo, y bien sabe Dios que puede ser la última, tengo que decirles lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Es terrible esta realidad y me duele. Ojalá hubieran solamente pastores aquí para decir las cosas que estamos diciendo. Pero esta parte de la iglesia del Señor. Aún así yo quiero que ustedes, que son parte de la iglesia de Dios, entiendan y comprendan de que debemos dolernos, que debemos mejorar las cosas, que aún nos queda un minuto para arrepentirnos, para cambiar de vida, para dejar de ser mediocres, mundanos, corrompidos y vendidos, coludidos con el pecado, e iniciar una nueva vida de la mano de la amistad de Jesús y aprender lo que significa solamente vivir para Él. La iglesia necesita ser limpia, y no importa cuán inteligente sea usted, y no importa cuánto dinero tenga usted, usted necesita vivir una vida de santidad para Dios. Babilonia la Grande está entre nosotros. Y en medio de todo este pandemonium, la hecatombe de la fe, donde todo está destruido en este día, porque hay tantas organizaciones e iglesias destruidas por dentro que solamente les queda la fachada. Cuando el 3 de marzo hubo ese sismo tan fuerte allí en Santiago, cuando el otro día pudimos recorrer las calles de mi ciudad, vi muchas casas con sus fachadas impecables, pero que lamentablemente había que derribarlas porque por dentro estaban destruidas. Hoy en día también hay tantas iglesias que tienen fachada, que tienen cara, que tienen rostro, que tienen presencia, pero están destruidas por dentro. O son, como algún día lo comenté con ustedes, como las grandes ciudades del mundo, hermosas, con parques, con avenidas, con aeropuertos, con grandes edificios, aparentemente bellas por encima, con jardines y flores, pero es por abajo donde corren las cloacas, las alcantarillas, donde se trafica con la inmundicia de una ciudad. Y tantas veces así también ocurre dentro de las iglesias. Vemos a las cosas florecientes, los resultados externos florecientes, pero la procesión de la maldad desfila por dentro. Y en medio de esta situación de crisis aparece el anticristo. Yo sé que hay muy poco que se sabe sobre el anticristo, y tal vez con lo que diga yo no hallaba nada nuevo, pero quisiera a modo de recordatorio definir algunas cosas
citar algunos preceptos y planteamientos propios que en la presencia del Señor tenemos sobre el particular. El anticristo es el hijo de Satanás. No me pregunten cómo viene ni dónde aparece. Pero sin ninguna duda que el continente europeo tendrá que verlo aparecer algún día. El mundo se asombrará y aparecerá en un momento de crisis como nunca antes la hubo en la historia. Yo particularmente creo que el anticristo está vivo. Y si quieren todavía añadir mucho más confusión que claridad a este tema, hay gentes que dicen que nació el 5 de febrero de 1962 y que hoy tendría 23 años. Cuando hablo de este tema me estremezco y tiemblo y sé que realmente es verdad la palabra de Dios. El hijo de perdición está entre nosotros. Y la iglesia del Señor está dormida. Como nunca antes siento en mi corazón esa palabra profética del capítulo 25 de Mateo. 10 vírgenes, y todas, dice el texto, se durmieron. Este es el día cuando Jesús, como en el tiempo de la agonía del Getsemaní, invita a 3 de sus apóstoles a orar por él. Y empieza la oración y se duermen. Jesús los despierta y otra vez duermen. Y una vez más, y todavía duermen. La iglesia del Señor hoy está durmiendo. En el único momento que Jesús necesitó a sus apóstoles, que realmente los necesitó, ellos le fallaron. Este es el único tiempo en que Dios realmente ha necesitado a su iglesia para dar el ataque final a las fuerzas del mal, y la iglesia del Señor duerme porque vive en las prisiones del pecado. Y la única manera de que usted despierte es volviendo a la senda de la santidad de Dios, completa y auténticamente. El anticristo está vivo. Aparecerá en algún lugar de Europa o del Medio Oriente. Se hará pedazos, se destruirá toda nuestra civilización aquí como está. Y en medio de ese caos económico aparece el anticristo. Cuando nadie puede gobernar este mundo, cuando nadie puede dirigirlo, cuando nadie puede guiarlo, cuando hasta el presidente de Norteamérica o el primer ministro ruso se confiesen incapaces de dirigir. Entonces dirán, como están diciendo hoy los parlamentarios de Europa, necesitamos un líder que nos gobierne. Eso lo he leído varias veces en libros especializados sobre profecía y en otros libros seculares. Como dirigentes del Parlamento Europeo están pensando que necesitan un líder que vaya a la cabeza de ese Parlamento y del mercado común europeo. La escenografía del anticristo está preparada. Y el ajedrez del mundo se mueve justamente hacia allí. Tiene que venir una asfixia económica insoportable al mundo. Y cuando ya los economistas del mundo digan no podemos manejar esta situación, entonces se necesita la presencia de un hombre, de una sola cabeza, que una todos los gobiernos de todos los pueblos y dirija los destinos del mundo. Y entonces las Naciones Unidas ya no tendrán ninguna razón de ser. Y vendrá. Porque viene por la operación de Satanás. Es el diablo el que arrincona a los pueblos, el que estremece las mentes, el que estrecha el entendimiento de los gobernantes, el que maneja los hilos de esta historia política y económica de los pueblos. Es él el que viene a hurtar, a matar y a destruir, a provocar pobreza, necesidad y hambre en las gentes. El que hace nacer al hijo del infierno en medio de esta tierra. Aleluya. Por eso la iglesia tiene que entender una cosa, de que el anticristo está llamado a triunfar. Luchará contra los santos y los vencerá.
Y eso es terrible, hermanos. Porque uno siempre sueña con la victoria. Pero la iglesia es vencida por una sola razón. Porque ha dejado de ser luz del mundo y sal de la tierra. Yo soy un profeta del desastre. Soy pesimista, no tengo optimismo. Y tantas veces me ha dolido ser así. Pero es la realidad. El cristiano de hoy tiene que enfrentarse solamente a vivir una vida de comunión con Dios, de profunda santidad con Dios, ser amigo de Dios, caminar con Dios, porque Dios habrá de proteger a su pueblo, a sus gentes, a su iglesia. Sinceramente habrá que decir que la iglesia que será vencida será la iglesia que dejó de ser luz del mundo y sal de la tierra, pero que la iglesia del Señor, esa iglesia pura, perfecta y limpia, tendrá la victoria de Dios sobre su vida. Pero será en días de crisis indescriptibles. Aleluya. Es como que tuviera una visión en este mismo minuto, sinceramente se los digo, de la crisis y del caos que puede producirse en una situación como esa. Sin embargo, el Señor está para librarnos, para cuidarnos, para guardarnos. Por eso es que cuando nos enfrentamos a esta realidad, yo tiemblo. Y cuando veo la iglesia corrompida, corrupta, una iglesia que está entregada al confort, a la comodidad, al vicio, al placer, entonces digo, Señor, no tienes ninguna posibilidad de rescatar a estas gentes, a menos que nos estremezcas con tu juicio previo, a menos que soples sobre nosotros con el viento de tu ira. Esto es crisis y angustia, porque este es el tiempo del fin. Y eso es todo. ¿Qué hacemos? Ese es el problema de ustedes. Yo tendré que repetir como Isaías, que no ha creído a nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo del Señor. Sin embargo, el Señor ama a la iglesia. Mientras yo tenga oportunidad de venir a verles, mientras nos dura esta breve paz, mientras tenemos oportunidad de cruzar los Andes y venir a saludarles para animarles con la palabra de Dios, yo estaré aquí. Aleluya. Porque algún día la maldad de los hombres manchará la amistad de estos pueblos. Shayamira las amayas. Parambayaras.